En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para analizar las elecciones de Bolivia que se van a celebrar el próximo 20 de octubre. Evo Morales busca su cuarto mandato. Para ello contamos en este estudio con David Gomerzano, compañero de France 24, que ha elaborado el reportaje Los años de Evo, una coproducción de France 24 y de la cadena Arte. Bienvenido, David. Buenos días, Carlos. Contamos también con mi compañera Lucille Jambert, que acaba de llegar de Bolivia como enviada especial reportajeando un montón de realidades como la de los incendios. Bienvenida, Lucille. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y en duples contamos con el politólogo especialista en Bolivia, Hervé Doalto. Hervé, bienvenido. Buenos días. Buenos días, un gusto. Morales busca su cuarto mandato y lo analizamos en Primera Plana. Bueno, pues lleva ya 14 años aferrado al poder y ahora se enfrenta a sus elecciones más complicadas. Evo Morales cuenta con los credenciales de haber dado estabilidad al país, de crecimiento económico, si bien menos que en los últimos años, pero a la vez cuenta en su contra con la erosión que deja tantos años en el poder y también, recordemos, cuestionado el hecho de que se presente tras el referéndum de 2016, recordemos, cuando la ciudadanía ratificó la prohibición constitucional de que se pudiera volver a presentar. A todo esto hay que añadir el auge de los conflictos sociales en los últimos tiempos y la realidad, la gestión de la crisis de los incendios. Vamos a repasar todo este puzzle en unos instantes, pero antes vamos a ver las portadas que nos deja la prensa respecto a esta convocatoria de elecciones. Diario Cambio muestra la última encuesta que consolida la victoria de Morales con un 36% en la primera vuelta, pero que no evitaría el balotaje, un balotaje donde podría perder frente al opositor Carlos Mesa. Página 7. El MAS, el partido de Morales, apela al miedo a Macri, Moreno y otros. El partido oficialista incide en la estrategia de decir que si Bolivia cambia de gobierno, le puede ir como a Argentina. Opinión sobre un tema que también está marcando esta campaña. Incendios ponen en riesgo la vida de 560 especies en la Reserva Natural del Tunari. Vamos a hablar de todos estos asuntos. David, no sé si Morales podemos decir que se enfrenta a su reelección más complicada. Seguramente. Este año es muy difícil para él. Primero porque él lleva ahora 13 años en el poder, que son muchos años. Y hubo el referéndum del 2016 y el pueblo rechazó un nuevo mandato para él. Así que sí, esta reelección es la más que lleva más incertidumbre desde en la carrera política de Evo. Las encuestas le dan como favorito en la primera vuelta, pero la mayoría dicen que no evitarían un balotaje. ¿Este es el escenario quizá que más teme el oficialismo, el enfrentarse en una segunda vuelta? Así es, sí. Efectivamente la apuesta del oficialismo es pasar en primera vuelta. Para eso necesita el 40% y una diferencia de 10 puntos. Y las encuestas no le dan eso hasta el momento. En las últimas 3 elecciones él venció con más del 50%. Entonces estamos ante un escenario muy distinto esta vez. Hervé, en esta campaña, bueno, Evo Morales, los credenciales que aporta, es decir, su tarjeta, digamos, son sobre todo, digamos, la estabilidad y el crecimiento económico, que creo que está en un 4% en Bolivia, menos que en los últimos años, pero sigue, el mandatario puede hacer campaña con ello, ¿no? Sí, claramente. O sea, Bolivia, considerando la crisis a la vez política y económica que existe en los países vecinos, es prácticamente una excepción, no solamente en comparación con los gobiernos de izquierda, o sea, comparando sobre todo con Venezuela. Sobre todo yo creo que lo que está pasando es que Bolivia hoy en día se está proyectando hacia un escenario inédito, que es la posibilidad, como se ha dicho, de la victoria de la oposición con algo que podría ser realizado con la segunda vuelta, o sea, la unidad que hasta ahora esa oposición no alcanzó. Vamos a analizar hoy también por qué esa oposición ha tardado tanto en unirse. David estrena un documental en Los años de Evo, una coproducción de France 24 y de Arte. ¿En qué se diferencia, David, trazando el recorrido de los años de Evo, este Evo de 2019 al que llegó al poder en 2006? El Evo de hoy y el Evo del 2006 es a la vez muy diferente y a la vez es el mismo. En el discurso
el antiimperialismo, la Pachamama, los pueblos indígenas, la lucha contra la pobreza, eso no ha cambiado en el discurso. Pero ahora Evo Morales es el presidente que tuvo la presidencia más larga en la historia de Bolivia, desde el 1825. Y eso es impresionante. Él es el presidente de la estabilidad institucional. Es raro en Bolivia y en cualquier país del mundo, tanta longevidad. y es un logro porque Bolivia es un país de mucha violencia política. Y este periodo es un periodo las presidencias de Evo Morales son un periodo de crecimiento económico y al mismo tiempo un periodo de calma. Hubo mucho enfrentamiento hasta el 2008, 2009. Lo recordamos, sí. Después, en los últimos años, hubo conflictos con algunos grupos sociales, con los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Pública de El Alto, o en los últimos meses con los cocaleros de la región de las Yungas. Pero uno tiene que acordarse que la Bolivia de los años 80 y 90 era un país que era en un estado de insurrección permanente casi. Otro factor de la campaña, la crisis de los incendios. Más de 5 millones de hectáreas arrasadas en todo el país. Mi compañera Lucille ha estado reportajeando esta realidad. Lucille, ¿cómo ha influido, cómo puede influir la crisis de los incendios en esta campaña electoral? Hay desde la oposición y desde diversos sectores de la sociedad fuertes críticas por la gestión del gobierno, una respuesta demasiado tardía, una falta de coordinación. Son acusaciones que rechaza el gobierno. Hablaba yo con el viceministro de Defensa Civil, él concedía que había dificultades de coordinación y hay que pensar que en el terreno son bomberos voluntarios, son grupos aislados que entonces el gobierno mandó los soldados, pero mucha de esa gente no tiene una formación muy importante para luchar contra las llamas y era de una magnitud bastante inédita. Entonces hubo dificultades y el gran reproche es que no haya declarado el desastre nacional para hacer entrar más ayuda, pero no quería perder el mando. La respuesta del gobierno es decir, no pedimos limosna, seguimos al mando, seguimos siendo quienes decidimos en ese país. Entonces una utilización política de esa crisis ambiental por todos los sectores de alguna manera y sí le puede costar algunos puntos en las encuestas al parecer. Ahora esto es un tema muy sensible e importante en un sector que no necesariamente vota por él, o sea, esa clase media urbana es la más sensible a los temas de medio ambiente y lo que hace más es que puede que movilice más a esa clase para que vaya a votar por la oposición y por Mesa. Pero el sector rural, los sectores más populares que son la base, no sé si se puede discutir eso, pero bueno, veremos. Pero sí, algunos puntos le puede costar. Dejaba la pista de la oposición y de esa falta de unidad. Antes lo comentaba Hervé y le quiero preguntar directamente, Hervé, ¿por qué la oposición no ha logrado articularse después, sobre todo del antecedente de aquel referéndum de 2016, cuando los bolivianos dijeron a Evo que no debía volver a presentarse? ¿Por qué con ese gran motivo la oposición no ha logrado articularse? Bueno, yo creo que obviamente siempre es mucho más fácil en un referéndum como el del 21 de febrero de 2016 sumar varias fuentes de descontentamiento de una forma, digamos, descontentamientos distintos, corporativistas, etc. Lo que no siempre se puede plasmar en una plataforma política. Y lo que vemos es que desde 2005 prácticamente, desde la victoria de Evo Morales, la oposición se arrastra en una serie de clivajes, un clivaje regional, por ejemplo, el que podemos constatar hoy en día entre un Carlos Mesa, que aparece verdaderamente como el hombre de la inteligencia occidental, andina, contra, digamos, una figura como la de Óscar Ortiz,
Ortiz, que es la figura verdaderamente del empresariado de Santa Cruz y de las regiones orientales amazónicas. Y por lo tanto yo creo que hay una serie de dilemas acá que esta oposición no logra todavía resolver. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que las encuestas están teniendo un efecto sobre la realidad política en el sentido de que Carlos Mesa aparece como la opción más viable para llevar a Evo Morales a un balotaje, y lo que vemos por el momento es que hay fuertísimas presiones dentro del partido, por ejemplo, de Óscar Ortiz, para que haya una alianza de hecho antes de la primera vuelta. La oposición que critica frecuentemente que Evo Morales interfiera en los otros poderes, en el judicial, en la Asamblea Legislativa, incluso en el Defensor del Pueblo. Haciendo este balance de estos años de Evo, no sé, David, si existe un presidencialismo que corrompe los otros poderes o que interfiere los otros poderes en Bolivia. Seguramente Evo Morales es un personaje muy carismático y autoritarismo, sí, hubo manifestaciones de... Él dice que no es autoritarismo y que para llevar el país adelante se necesita autoridad y que él no hace autoritarismo, pero pone en marcha lo que quiere los movimientos sociales. Ese es su discurso. Y con esa forma, bueno, sí, los poderes judiciales han sido debilitados con esa presidencia que tiene un líder como Evo Morales, que está presente en todos los asuntos. No sé, Lucille, la gente que vota por Carlos Mesa, no sé si es un voto más de adhesión o más bien contra Evo Morales. ¿Qué es lo que percibiste en la calle? Bueno, como lo dices, es percepción porque no tiene valor de ninguna encuesta o estudio sociológico, pero los que escuchaba con planes de votar por Mesa no estaban muy convencidos por Mesa, lo encontraban un poco blando, no muy carismático, para algunos es demasiado del centro, algunos quisieran un personaje, y está esa fractura que decía nuestro colega en directo desde Niza, entre el Oriente, el hecho de que Mesa no es del Oriente, y eso para la gente de Santa Cruz, que es un bastión de la oposición, es difícil votar por alguien que no sea de esa parte del país. Entonces sí, más un voto anti-Evo. Finalmente la discusión muchas veces, cuando hablaba con la gente en Santa Cruz, en La Paz, en distintas partes, era pro-Evo, anti-Evo, que le acepto a Evo a pesar de sus defectos, sigo votando por él, por su balance económico, por los bonos, por las ayudas, por la inclusión social que ha representado también en su mandato, y del otro lado los argumentos en contra, cómo está ejerciendo el poder, no respetó el voto del 21F, el 21 de febrero del referéndum. Ya ven, esa balanza que puede ponerse en juego en la segunda vuelta si es que se llega en el mes de diciembre. Despedimos en este punto a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos analizando las elecciones de Bolivia en primera plana. RFI, la selección del mes. Mazamba et Subti. Morgan Heritage. RFI. Seguimos hablando de las elecciones de Bolivia hoy en primera plana con mis compañeros de France 24, David Gomerzano, con mi compañera Lucille Jambert de RFI, y en duples desde Niza, el politólogo Hervé Doalto. Hervé, uno de los problemas de perpetuarse tantos años en el poder es que la corrupción en muchos casos acaba saliendo por algún lado. La sospecha de que Morales usó sus influencias en favor de su excompañera sentimental Gabriela Zapata, cuya compañía china había firmado jugosos contratos con el Estado boliviano, ya aparecieron y de hecho le costó aquel referéndum en 2016. No sé si estos casos que han afectado al entorno de Evo Morales están apareciendo en esta campaña otra vez. Sí, bueno, claramente. El tema es que últimamente en la campaña concretamente se ve que nadie está inmune
a los casos de corrupción, porque hoy en día lo que más se comenta es la posibilidad de que Carlos Mesa haya estado involucrado en un caso de corrupción en el 2002, cuando fue elegido como candidato a la vicepresidencia para acompañar a Gonzalo Sánchez de Lozada. O sea, verdaderamente lo cierto es que los casos de corrupción que han existido, tanto como el caso de Gabriela Zapata, pero también el caso del Fondo Indígena, que para mí en un sentido ha sido mucho más grave porque involucró prácticamente a toda la dirigencia sindical campesina vinculada al MAS. Eso sí, ha desgastado no solamente el MAS como partido político, sino también ha desgastado la idea de que los campesinos y los indígenas podían verdaderamente renovar las formas de hacer política en Bolivia. Y, Hervé, ¿ese sentido de desgaste se traduce en que la opinión pública tenga ganas o que demande la alternancia? Bueno, eso es un poco paradójico, como se ha comentado ya anteriormente. Yo creo que entre la clase media urbana, lo que se suele llamar la clase media urbana en Bolivia, las clases altas, donde hay, diría yo, valores liberales más arraigados, una importancia dada al respecto a las instituciones, yo creo que sí ahí fue, digamos, el combustible del rechazo a Evo Morales, diría yo, en un sentido que, bueno, en los últimos años la verdad es que muchos de esos sectores dominantes se habían acomodado con la presencia de Evo Morales. Y verdaderamente creo que ahí, si sumamos a eso el referéndum, hoy hubo verdaderamente un giro en la opinión pública en esos sectores urbanos. Ahora sí, lo que vemos es que entre los sectores populares hay una forma de tolerancia hacia esos casos, en el sentido de que, bueno, como la economía está yendo bien particularmente para los sectores populares. Basta ver, por ejemplo, que, bueno, durante esos 13 años de mandato, la pobreza extrema ha caído del 38 al 18%. Eso es revelador del impacto que esas políticas sociales han tenido sobre los sectores más vulnerables. Bueno, eso ha acarreado, digamos, una suerte de indulgencia hacia el gobierno de Evo Morales en relación a estos casos. Es decir, que unas buenas políticas de redistribución también al mismo tiempo, la otra cara de la moneda, han provocado una cierta indulgencia en ciertos sectores. Bueno, hablábamos antes de esos casos que también han afectado al opositor Carlos Mesa. Precisamente vamos a poner el foco sobre él en nuestro personaje de la semana. Es la persona que puede poner fin a la era Morales. Carlos Mesa ya ejerció la presidencia de Bolivia entre 2003 y 2005. Mesa había sido electo, como comentaba Hervé, vicepresidente en 2002, integrando el binomio encabezado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Tras las protestas sociales que obligaron al expresidente a renunciar en 2003, Mesa tomó el cargo hasta 2005, cuando Morales triunfó por primera vez. Bueno, ahora los sondeos creo que le están dando, el último que hemos visto, un 26%. Estaría en torno a 9-10 puntos de diferencia de Evo, pero eso sí, muchos de ellos consideran que el balotaje es el escenario más probable y en ese balotaje sí que podría llegar a la presidencia. David, ¿quién es Carlos Mesa? Para hacer una radiografía rápida a nuestros oyentes. Carlos Mesa es un periodista y un historiador. Su familia es muy conocida. Es una familia de intelectuales de La Paz. La historia de Bolivia clásica, que cada uno puede comprar en la librería, está firmada por Carlos Mesa de Gisbert. Es un intelectual y que tiene una vida política bien cargada. Fue vicepresidente, fue presidente y también en la gestión de Evo Morales fue el embajador del gobierno boliviano sobre el tema de la salida al mar, que al final Bolivia perdió. Pero Carlos Mesa colaboró en esa ocasión con el gobierno de Evo Morales y una parte de la oposición, en particular el señor Ortiz del Oriente, dice que Carlos Mesa no es tan un enemigo del MAS, de Evo Morales, del sistema,
pero es un aliado. Una parte de la oposición, en particular en el oriente boliviano, ve a Carlos Mesa más como un aliado de Evo Morales, que tiene sus diferencias, que realmente un opositor. Le quiero preguntar, Hervé, ¿Carlos Mesa tiene esa capacidad para poder poner en una segunda vuelta, poder liderar la oposición, es decir, poder que todos los candidatos se pongan detrás de él haciendo una campaña en bloque con él liderándola? ¿Tiene esa capacidad de liderazgo? Bueno, una campaña unitaria en una segunda vuelta, no lo sé. La verdad es que estamos en una primera vuelta en que todos los candidatos están tratando de distinguirse de alguna forma. Y la verdad es que sorprendentemente vemos a Óscar Ortiz atacando muchísimo, por ejemplo, a Carlos Mesa, lo cual efectivamente se entiende por una serie de razones. Como he dicho, bueno, es una figura andina, pero más que eso, cuando asumió como presidente en el 2003, Carlos Mesa fue quien culpó a las élites cruceñas en su momento de tener una mentalidad provinciana cuando se promovía una agenda autonómica en Santa Cruz. Y eso también permite explicar las tensiones que existen. Otra tensión, otra fuente de tensión es la diferencia de proyecto económico, porque Carlos Mesa ya anunció que las políticas macroeconómicas no cambiarían mucho con él. Él no volvería, digamos, a un modelo neoliberal, lo que sí defiende de alguna forma Óscar Ortiz. Por lo tanto, lo veo un tanto difícil, pero creo que como hay una percepción bastante utilitarista por parte de muchos electores del voto en una eventual segunda vuelta, la unidad se haría prácticamente independientemente de lo que suceda entre los propios partidos políticos. Sí, Lucía quiere apuntar. Coincido yo veo difícil, no veo mucho a Mesa a la cabeza de una unidad de partidos que hasta ahora se han tirado de todo en esa campaña, que ha sido bastante sucia también en los últimos días. Pero sí los votantes, sí, o sea, justamente porque Mesa también, o sea, pierde una parte de la oposición más dura, pero al tener esa postura de decir, no vamos a tirar toda la basura de lo que ha hecho Evo, vamos a conservar ciertas cosas que ha beneficiado a la gente, se asegura de alguna manera que estos críticos de Evo, pero que sí rescatan cosas de su mandato, puedan votar por él. Entonces más veo los votantes decir, no, se acabó Evo, pero no, entonces vamos por Mesa. Ese espectro centrista crítico que a veces decanta el poder de un lado o de otro. Es decir, el espectro menos polarizado. David. Bueno, Carlos Mesa dice que Evo Morales, presidente de Bolivia, es un hecho histórico. Que debido a la historia de Bolivia, llegó muy tarde que un indígena lidera al país. Él entiende que lo que sucedió en los últimos años es un hecho histórico, que llegó al poder un indígena y que mandó al país. Hubo un riesgo de guerra civil en el año 2000.